Hola chicas, pues bienvenidas a esta charla Genealogías, Continuum Lesbiano y Diferencia Sexual por Jessica Gamboa, Jessica. Voy a leerles un poco sobre ella. Ella es hija de Cecilia y nieta de Zoila, feminista radical de la diferencia. Se dedica a la docencia en trabajo social, comparte actuancia política con Andrea Franulik y otras mujeres en feministas lúcidas desde el año 2014 a la fecha. Autodidacta en la música, desde donde hace la crítica y el análisis feminista a la realidad social, que es la cultura patriarcal y de la supremacía masculina. Su trabajo se expresa en el sello personal y político Insu Yeika. Muchas gracias, Yeika, por favor, adelante. Gracias, me gusta mucho esa presentación. Bueno, a todas las que están acá presentes, eh, que se apuntaron para la charla, gracias a ti, Kenia, por la invitación, y a las compañeras que están ahí, también a todas las que han hecho posible este espacio, que como te decía antes, es de mucha relevancia, sobre todo en nuestro presente, para las mujeres, para poner, ¿cierto?, a circular la genealogía de pensamiento de mujeres, eh, y darnos un sentido libre también para pensar nuestras existencias lesbianas y estar siempre en diálogo y compartir nuestras reflexiones. Así que, bueno, yo he titulado esta presentación Genealogías, Continuum Lesbiano y Diferencia Sexual. Para ello me he basado y me he inspirado en los escritos de las autoras que me, que me dan autoridad, que me hacen crecer, que yo les doy autoridad, que me autorizan para crecer, y que son de la genealogía del feminismo radical de la diferencia que yo he aprendido de la mano de mi amora y compañera Andrea Franulik. En especial voy a trabajar con la perspectiva de la diferencia y las genealogías de Lucy Irigaray, con la existencia lesbiana y el continuum lesbiano de Adrienne Rich, y toda la perspectiva histórica de genealogía de mujeres de María Milagros Rivera Garretas. Con estas autoras y otras que sin duda van a ir apareciendo en el transcurso de mi presentación, es que voy a intentar poner en diálogo estas ideas que para mí son muy relevantes, y por último, aterrizar y abrir también el diálogo, la conversación en torno a una idea que para mí ha sido fundamental desde que la escuché, y sobre todo ahora con las reflexiones que hemos tenido este último año con las últimas revistas de Duoda sobre la envidia de las mujeres. Y es una idea que viene trabajando Andrea sobre la existencia lesbiana y la diferencia sexual femenina. Entonces también estas lecturas las he podido ir hilando también desde mi propia experiencia. Quiero, bueno, partir con las genealogías femeninas y cómo Lucy Irigaray plantea en gran parte de sus obras, si no es que en todas, ¿cierto?, de forma muy contundente, develando cómo la civilización patriarcal o las sociedades falocráticas han instaurado y cimentado todo su dominio a partir de la cancelación de las genealogías femeninas, fundamentalmente la relación madre-hija. Esa relación primaria, erótica y sexuada en femenino, que ha sido desplazada, anulada, tergiversada y desvalorizada en esta cultura llena de dioses, padres, maestros, que niegan el origen que es ella. ¿Por qué? Porque el mundo nació de ella y de su relación con ella. En el origen siempre está ella, siempre está la madre antes.
De esta manera ella, dice Irigaray, desaparece las genealogías y los rastros de ella en una cultura que se instaura desde una semejanza, de la mismidad, autoasignándose el logos, la palabra, conformando un entre nosotros, en que la verdad, esa verdad de ellos, que borra la diferencia sexual y sobre todo, ¿cierto?, se impone sobre la diferencia sexual femenina, esa verdad pasa de hombre a hombre y estará garantizada por su propia palabra, que es la lógica de la verdad occidental. Esta dominación y su reproducción se amparan en valores pretendidamente universales que colocan al hombre con su cuerpo sexuado en el centro, con la noción de individuo, sujeto, el que piensa y luego existe, propio del pensamiento androcéntrico. Sin embargo, postular un sujeto neutro es totalmente una falacia fundante, porque sabemos que la materialidad de los cuerpos existen y que no se nace en neutro. Por tanto, sabemos que la experiencia siempre es sexuada. En este sentido, y para que los mismos, es decir, los hombres, no entren en conflicto, nos dice Irigaray, en esta mismidad, en esta igualdad, han hecho necesario instalar una verticalidad y un poder que los gobierne y los regule a ellos. Por tanto, instauran una figura de un Dios Padre, una verdad, un maestro, un jefe, un líder, etcétera, etcétera. Así la verdad, como la hemos conocido y cómo se reproduce, sobre todo en los espacios académicos, el pensamiento con poder, esa verdad pasa de maestro a discípulo, pero también pasa del padre al hijo, es decir, de hombre a hombre, y ese es su modo genealógico, donde se apropian del origen, insisto, e insiste esta autora, que es ella, que es la dadora de vida y palabra, dirá la pensadora y filósofa Luisa Muraro. Y esta lógica se plasmará en todo orden del discurso que modela y sostiene a las disciplinas y saberes institucionalizados en los que hemos sido educadas, todas nosotras, aunque no estemos en la universidad. Pasamos por la escuela y ya entramos a ese saber institucionalizado, a ese saber masculino que desplaza la lengua materna. Y también somos socializadas en todo ese orden del discurso y del pensamiento que destaca una y otra vez las genealogías masculinas o los padres fundadores o los héroes de las guerras, de su necrofilia, de su miseria masculina. De esta forma, nos dice Irigaray, este logos, que puede ser traducido como palabra, pensamiento, razón, discurso, argumento, la ley, se ha constituido a partir de formas concebidas por uno, por el mismo, el régimen del uno, cuyas representaciones quedan codificadas y son tan cerradas que quedan encriptadas. De esa manera, la diferencia femenina queda excluida y va a ser ocupada para ser inferiorizada y devaluada. ¿En relación a qué? A estos discursos que se basan además en un modelo de humanidad medido desde el cuerpo sexuado masculino. Es así como las genealogías femeninas, al ser canceladas, carecen de símbolos y representaciones positivas en la cultura, en esta cultura patriarcal, quedando subordinadas a las relaciones entre hombres.
Por eso justamente el poder patriarcal reside en esta aniquilación simbólica de las genealogías femeninas, al instaurar sus sistemas genealógicos que provocan en nosotras un desorden tremendo. Para toda mujer que vive en este desorden social y simbólico, que es el mundo de los hombres, y para nosotras se ha expresado en una imposibilidad para poder nombrar el mundo en femenino, parafraseando una obra de la maravillosa María Milagros Rivera. Pero eso no quiere decir que no hemos podido nombrarlo o que no lo podamos hacer, ¿sí? Sin embargo, es importante saber este constructo, cómo se ha cimentado la civilización patriarcal, para comprender por qué ha sido una dificultad para nosotras, para nuestras madres, para nuestras abuelas, para nuestras antepasadas, y también en el presente para las mujeres jóvenes, las generaciones, las niñas que están por nacer, si seguimos cancelando y devaluando nuestras genealogías femeninas. Por eso es tan importante, ¿cierto?, reconocernos en una genealogía, en referentes femeninos, femeninos libres, libres de patriarcado, de codificaciones patriarcales sobre nuestras vidas, nuestras existencias, nuestras relaciones, nuestro cuerpo. Sobre todo en esta época moderna o posmoderna, como le quieran llamar, pero sigue anclada en esta, ¿cierto?, supuesta neutralidad, universalidad, que hoy la quieren disfrazar de igualdad, ¿cierto? Más aún, con esta suerte de proliferación de teorías que nuevamente vienen a renegar del cuerpo sexuado como fuente original de significados. En este sentido, la cancelación de las genealogías femeninas ha contribuido a la histórica y sistemática intervención de lazos entre mujeres para mantenernos fieles a su contrato sexual, con su régimen político sexual de la heterosexualidad obligatoria, a través de una serie de estratagemas y violencias que se perpetran sobre nuestros cuerpos. No obstante, la identificación con las mujeres como parte de un continuum lésbico o lesbiano ha sido y seguirá siendo parte de nuestro hilar genealógico, cuyas experiencias de amor, creación y convivencia libre entre mujeres han resistido y han dejado esas huellas de libertad para nosotras. Gracias a las pensadoras de la diferencia sexual es que hoy yo puedo verme más allá de la jaula patriarcal y pensarme desde un sentido libre de ser mujer y mi existencia lesbiana como parte de ese continuum. Contar con representaciones visibles de una genealogía de pensamiento y sentido libre de ser mujeres, del pasado, del presente, debe ser, porque lo es, una riqueza y fuente de valor necesaria para toda mujer que quiera vivir acorde a sus deseos y con independencia simbólica de los hombres, seamos lesbianas o no. Lo importante radica en el reconocimiento de nuestra diferencia sexual con su más, que radica tanto en la capacidad de ser dos, que es dar vida y palabra, y que puede ejercerse libremente, si así es nuestro deseo, con o sin hombre, como también radica en nuestro placer clitórico y sexualidad femenina libre. El cuerpo femenino y su más es precisamente, dicen las pensadoras de la diferencia, contener otra vida en tu interior. La apertura a lo otro está en nuestra diferencia sexual. Sin embargo, los hombres no reconocen este origen de que son nacidos de mujer, que han sido nacidos de mujer y que seguirán siendo nacidos de mujer, principio de toda obra civilizatoria. Cuerpo y palabra juntos, inseparables.
Y esa razón de negar este origen que han creado y sostenido una civilización y una cultura basada en el dominio y en el control de nuestros cuerpos, con la violación, el matrimonio, el sistema prostituyente, al igual que la apropiación de las criaturas. Como el cuerpo es de la madre, el sistema social patriarcal, que lo niega, construirá un cuerpo social de individuos, ciudadanos, con roles, funciones, modos de organización, y que se edifica jerárquicamente, excluyendo la diferencia sexual y la diferencia sexual femenina, negándola con este pretendido neutro. De esta manera, nos dice Lucy Irigaray, ocurren dos cuestiones fundamentales y que se leen como opresiones, carencias o también injusticias. Una, que es que las mujeres que han dado vida y crecimiento a otras criaturas quedan excluidas del orden del mismo, el que los hombres han elaborado. Segundo, que la niña, aunque concebida de hombre y de mujer, no es admitida en la sociedad como hija del padre con el mismo trato que el hijo. Es más, permanece fuera de la cultura y conservada como un cuerpo natural cuyo valor será la procreación. De esta forma, la niña, nosotras, somos extranjeras en la cultura masculina, una cultura que nos es hostil y violenta. Es precisamente Carla Lonzi, y me encanta cómo ella nos hace pensar todavía más que nunca en nuestro presente, que aprovechemos ese vacío cultural para crear una cultura otra, para no seguir dando tumbos y querer encajar con el ropaje de la igualdad o querer desear ser como los hombres o ser un hombre. Lonzi muy lúcidamente sabe que el camino no es la dialéctica y escupe sobre ella y su amo, Hegel. La fuerza del varón reside en su identificación con la cultura. La nuestra es su refutación, dice en 1975, Revolta Feminil. La dialéctica se concibe en la hostilidad, la lucha de conciencias para lograr aplastar a la otra, y así se alcanza el reconocimiento. En cambio, la propuesta de Carla Lonzi va porque nos acerquemos a la autenticidad, es decir, situarnos por fuera de los sistemas jerárquicos con poder, que sobre todo se sostienen en prejuicios hacia las mujeres y lo femenino. Para Carla Lonzi lo fundamental es que abandonemos las relaciones instrumentales, las falsas lealtades, dirá Virginia Woolf, o más bien dicho Virginia Stephen, y pasemos a relaciones sin fin, relacionándonos con honestidad, con mediaciones tales que nos lleve y nos invite al reconocimiento, al reconocer a la otra, y no a base de la fuerza, de los escaños o cuotas de poder, sino por el gusto de estar en relación. El año 1972, Carla Lonzi, también en otro manifiesto de Rivolta, afirma: el feminismo comienza cuando la mujer busca la resonancia de sí en la autenticidad de otra mujer, porque comprende que el único modo de afirmarse a sí misma reside en su propia especie. Para mí, afirmarme en mi propia especie es la diferencia sexual femenina, y no avergonzarme de ser una mujer y reconocerme en un continuum lesbiano y que mi origen es mi madre. Por ello quiero destacar también en particular el gran aporte de Adrienne Rich, justamente el que saca a la luz con su escritura no solo a la existencia lesbiana, sino que coloca en palabras las relaciones de amor, amistad, compañerismo y resistencia que se han dado a lo largo de la historia entre las mujeres. Relaciones milenarias que han sido negadas, borradas y tergiversadas. Ella le ha llamado el continuum lesbiano. Sabemos que la heterosexualidad ha intervenido en los lazos y relaciones entre mujeres.
fundamentalmente la existencia lesbiana, que ha sido el vínculo más castigado y silenciado. Por ello, Rich nos da tantas luces y muchas otras, porque en nuestro presente, más que nunca, no podemos obviar, con toda la información que existe, y todas las mujeres que hemos leído ya a Adrienne Rich, no podemos desconocer el carácter de obligatoriedad de la convivencia de las mujeres con los hombres y la supuesta naturalidad del deseo o atracción hacia ellos. Y en este punto quiero ser muy clara, corriendo el riesgo de ser tergiversada, señalando que esta imposición está sostenida en el contrato sexual que Carol Pateman desarrolla magistralmente como pacto masculino no pacífico para la distribución y acceso a nuestros cuerpos de mujeres. Análisis que Rich toma también con anterioridad, ¿cierto?, para decir que la existencia lesbiana y todas aquellas relaciones entre mujeres están en esta potencialidad de los lazos creativos, de solidaridad, de apoyo, acompañamiento emocional, psíquico y de supervivencia. María Milagros Rivera Garretas plantea que el siglo XIX fue un siglo de mucha libertad femenina en la vida, en la escritura y en las artes. Cuestión que la investigación patriarcal aplacó con etiquetas para que no fuera visible. En la historia, en los escritos, las fuentes, y pudiese ser un relato genealógico femenina y su sentido libre. Toda la deformación que ha hecho la literatura patriarcal con las escritoras, poetas y artistas, es cómo han sido socializadas en la academia, por ejemplo. Virginia Woolf, Emily Dickinson y muchas otras. Sin embargo, mujeres como ellas sexuaron la escritura y sexuando su escritura, hablando a partir de sí en femenino, por eso es tan importante las traducciones en femenino, apegadas a la obra y al cuerpo de sus escritoras. Es que también se puede sexuar la cultura que ha estado basada en el uno. De esta forma, dice Milagros Rivera, se transforma la política sexual. Política sexual que para la autora consiste en dos tipos de relaciones. Las relaciones de los sexos, que quiere decir la de cada ser humano, ser humana, con su cuerpo sexuado, el hecho de haber nacido hombre o mujer, porque, insisto, no se nace en neutro. Y, por otra parte, las relaciones entre los sexos, que son las relaciones que las mujeres y los hombres entablan entre sí. Ella dice de lo que más se ha preocupado la literatura, el patriarcado, los estudios, las investigaciones, es de la relación entre los sexos, para inferiorizar a las mujeres y hoy en día con esta pretendida, ¿cierto?, homologación de las mujeres a los hombres con estos idearios de la igualdad. Sin embargo, para las mujeres, en una política sexual que se ha basado en los valores masculinos y su sexualidad penetrativa, reproductivista, nos han dejado encasilladas en estereotipos de género, que es una duplicación de la realidad. De esa manera, ha sido muy dificultoso que las mujeres podamos encontrar una expresión libre para nuestros deseos y palabras para decirnos. Por eso, hoy y antes
pero hoy más peligroso que nunca es esta batalla por el relato. Porque esta batalla por el relato quiere redefinir qué somos las mujeres. Si somos un sentir, una identidad, si las lesbianas no son mujeres o si lo son, quiénes se sienten más mujeres que las mujeres, quiénes son las mujeres, etc. Hay una batalla por el relato. Por ello es tan importante para nosotras retornar al orden simbólico de la madre, la lengua materna, darle autoridad a la madre, a ese origen que es ella, que es retornando a la primerísima infancia, cuando aprendemos el mundo y coinciden las palabras con las cosas. Las mujeres del pasado y muchas de nosotras también en el presente, seguimos desafiando y escapando o resistiéndonos. Y también hoy podemos decir que sí, también se elige vivir sin coito. Porque sabemos más que nunca que el patriarcado no ha copado completamente la vida de una mujer, ni su sexualidad, ni sus energías creativas. Los espacios monásticos, conventos y abadías fueron especialmente experiencias donde se sostuvieron y practicaron relaciones intensas de amistad espiritual o de amor erótico, formas de espiritualidad que al mismo tiempo fueron de inmensa creación de simbólica femenina. El monacato femenino y las abadías albergaron por muchos siglos a comunidades de mujeres que en su mayoría se refugiaron para huir del matrimonio, práctica que llevaron a cabo tanto mujeres jóvenes, adultas, viudas y madres. El monacato, en general, dice María Milagros Rivera, el monacato femenino, sobre todo, es particularmente revolucionario. ¿Por qué es revolucionario? Porque en su núcleo, con los votos de pobreza y obediencia, está la castidad. La castidad está en el centro. Porque el monacato, dice María Milagros Rivera, liberaba de la obligatoriedad no solo del matrimonio, sino que de la práctica heterosexual, de su coito reproductivista. También, ¿cierto?, de la maternidad. Y esto, dice ella, no era algo que estaba en los márgenes o que fuera ilegal. Estaba totalmente legitimado. Por eso nos plantea esta autora que incluso las mujeres, previo a la modernidad, incluso tenían espacios de libertad mucho más desarrollados que hoy en el presente, con toda esta idea de emancipación y de igualdad. El monacato femenino fue inventado y fundado por una mujer, Santa Macrina, la joven, hacia el año 350. Lo inventó al morir el novio que tenía destinado a ser su esposo, el pacto que había realizado su padre con este otro hombre. Después de que este hombre muere, ella decide no casarse jamás. De esta manera fundó el primer monasterio. Esto es en Roma, cerca del río Iris. Nos sitúa María Milagros Rivera, actualmente lo que se conoce como Turquía. Santa Macrina se fue junto a su madre, otras mujeres y también algunos hombres que querían dedicarse a vivir en castidad. Fue una invención simbólica de consagración de Dios, de índole de Dios, y no de índole del hombre, de índole terrenal. En ese sentido, el voto de castidad se concibe precisamente porque al fundar
este monacato conviven hombres y mujeres que no practicaron el coito. Por ello, plantea María Milagros Rivera Garretas que la castidad en Roma, en la Roma clásica, republicana e imperial, era un valor político femenino y que el cristianismo posteriormente convirtió en un valor político también de mujeres y de hombres, es decir, la castidad. En este sentido, hay que entender una mujer casta es una mujer que ignora el placer heterosexual porque lo conoce y no lo quiere seguir, no lo quiere practicar. ¿Sí? Por eso en el presente podemos encontrar mujeres castas. Mi abuela enviudó a los 50 y tantos años. Nunca más tuvo un hombre a su lado, nunca más quiso estar al lado de un hombre, me imagino que fue ya suficiente para ella, después de 7 hijos, además. Y ella fue muy libre de coito. Se convirtió en una mujer casta. También podemos reconocer en la historia las denominadas mujeres viriles, que fueron mujeres que se apropiaron de los espacios simbólicos y materiales, pensados exclusivamente para los hombres. Por tanto, estas mujeres que eran viajeras, peregrinas, rompieron con la estructura de los roles asignados a las mujeres en su época. Por tanto, podemos decir que es una mujer lesbiana, más no, ¿cierto? Hombre. Una mujer que no se ajusta, ¿cierto?, a los mandatos de la heterosexualidad obligatoria, a los mandatos que la sociedad impone y por tanto rechaza el contrato sexual. También está experiencias de resistencia y rechazo a este contrato sexual con la deformación o la mutilación, principalmente la deformación del rostro. Se amputaban la nariz para evitar ser deseables por los hombres. También eran mujeres que rechazaban el matrimonio. Sin embargo, también se convirtió en un recurso dentro de los monacatos en contextos de invasión, de guerras, donde podían ser invadidas en estos espacios y por seguridad también se amputaban el rostro. Las beguinas, que en pleno siglo XII fueron mujeres que vivieron en libertad, convivieron juntas, ejercieron pautas de espiritualidad libres, sin estar necesariamente en un monacato o en un claustro. ¿Qué practicaban ellas? También la castidad. Pero sin embargo fueron mujeres que ejercitaron la creatividad, el intelecto, crearon muchas obras, mucho arte, mucho pensamiento, estudio de la naturaleza, los tratados sobre el cuerpo femenino, la sanación del cuerpo femenino. Y este movimiento de las beguinas fue reconocido como un movimiento, ¿cierto?, de espiritualidad libre, que es previo a la Inquisición. Por eso muchas de estas mujeres fueron llevadas a la hoguera, fueron guillotinadas, fueron empaladas, fueron asfixiadas, fueron sometidas, ¿cierto?, a prácticas de torturas, metidas en una jaula y sumergidas en agua. O sea, tremendo, tremenda violencia, acusadas de hereje, de brujas. Y aquí hay que pensar que todos estos espacios que albergaban a las mujeres
estaba más allá de la colocación social. Estos movimientos estaban conformados por mujeres de todas las colocaciones sociales. Muchas de ellas que formaron estos espacios eran mujeres de familias nobles o vinculadas también, ¿cierto?, a la realeza, que tenían los recursos para construir estos espacios, para poder albergar comunidades de mujeres. Todas con el mismo sentido: escapar al destino del matrimonio. Y se puede decir que sí, que abandonaron, si es que le queremos decir privilegios, ¿cierto?, a vivir en una casa con comida y no tener que trabajar, pero estar sometida, ¿cierto?, al albedrío del padre o del hermano, o que transaran con ellas con otro hombre y fueran intercambiadas. Muchas de ellas huyeron de sus casas cuando no eran aceptadas de ir a los monasterios, ir a los monacatos, someterse a estas órdenes. Ellas se escapaban y se dedicaban al vagabundaje y también a la limosnería. Otra experiencia son las muradas. Mujeres que se recluían en una celda tapiada alrededor de su cuerpo y que luego eran ancladas en el muro de una ciudad. Vivían también de limosnas y se dedicaban a la contemplación. Las personas iban donde ella en búsqueda de consejos, consejos espirituales, por supuesto, y en donde muchas de ellas hay escritos sobre sus visiones o revelaciones místicas. También encontramos las experiencias de las solteronas, las spinsters, ¿cierto? Solterona es un término que comúnmente lo hemos recibido como una herencia patriarcal, disociadora de la realidad, que se refiere a la mujer solterona, soltera, que ya ha pasado en edad y no ha contraído matrimonio, es decir, apela a un estado civil en las sociedades modernas contractuales que dice de la posición que tiene una mujer en relación con los hombres y su grado de relación también con ellos, ¿sí? Solterona también se le llama a la mujer que, si bien no contrae matrimonio, pero que no convive con uno, que aparentemente se quedan solas, que nadie las elige. Sin embargo, en esta mirada miserable y tergiversada del patriarcado, nunca se pone el centro en que ahí hay una fuente de libertad femenina, que es la elección de no querer estar en convivencia forzada y en relación con los hombres. Por tanto, una solterona es una mujer que no coloca en el centro a un hombre en su vida, en su sexualidad, para su placer. Mary Daly, teóloga feminista lesbiana radical de la diferencia, en su obra Ginecología, nos invita a ver el engaño que el primer plano de los padres nos han hecho, sobre todo con el uso de las palabras. Las invito a leerla. Por ejemplo, ella habla de la palabra solterona y que, ¿cierto?, es comúnmente usada para denigrar a las mujeres. Mi abuela se casó a los 27 años y le decían que se le iba a arrancar el tren o se le iba a pasar el tren y se iba a quedar solterona, ¿sí? A muchas. Mi madre fue soltera, nunca contrajo matrimonio, pero sí tuvo hijos, ¿sí? Pero gran parte de su vida, o el resto de su vida, fue casta. El sentido profundo de la palabra solterona, el significado de solterona es hilar, una mujer cuya ocupación es hilar, las hilanderas. Hilanderas que se han elegido a sí mismas y se definen a sí mismas por elección
no en relación a los hijos ni a los hombres. Es autoidentificada, es una hiladora, dice Mary Daly. También en 1985 podemos encontrar un texto, un libro de Sheila Jeffries que se llama La solterona y sus enemigos. Y ella las define como mujeres que han optado por rechazar las relaciones sexuales con los hombres. También encontramos en este continuum, en esta genealogía, en quien identificarnos, en quienes, muchas, los matrimonios entre mujeres. María Milagros Rivera dice que eran practicables y pensables, que fueron legítimos en el siglo XIX en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Era un matrimonio legal fundado en la confianza, la convivencia y la comunidad de bienes. Con los accesos, cierto también, que las mujeres comienzan a tener a las universidades, a las escuelas, con el movimiento sufragista y con el mínimo de independencia económica que una mujer podía tener, que era muy importante, ¿cierto? Virginia Woolf ya nos dice de eso en el cuarto propio, luego en Tres Guinea, lo importante que es tener independencia económica para no tener que estar sometida a estas falsas lealtades, a pensar, tener que pensar como el padre y el hermano o el marido. Esta mínima independencia permite también que muchas mujeres decidan llevar a cabo su vida sin hombre. Se van a vivir juntas, muchas de ellas maestras. Se hacen compañía, se cuidan mutuamente, se aman, se erotizan. Muchas de ellas hasta la muerte. Así podemos encontrar en obras como Mujercitas, de Louisa May Alcott, ¿cierto? Y el relato de su obra, aunque lamentablemente sabemos que fue obligada por su editora a casar a la protagonista. También encontramos las amistades íntimas o románticas, con muchas cartas de amor, la amiga confidente. Fueron los siglos XVII hasta el XIX, en donde toda esta circulación de cartas, estos viajes, tu dama de compañía, esta relación entre mujeres jóvenes, adolescentes, que por mucho tiempo las preparaban para el matrimonio, pero se les permitía tener estas amistades, estas damas de compañía, en donde se generaron vínculos y relaciones tremendamente profundas de amor. Y aquí podemos, ¿cierto?, reconocer este continuum lesbiano, este amor entre mujeres, este amor erótico, esta existencia lesbiana. Si yo les preguntara ahora en este momento a todas ustedes, las invito a compartir por el chat o la que quiera abrir el micrófono, ¿con qué mujeres en nuestro presente se identifican y se reconocen? Diana dice, en mi madre y en mi abuela primeramente. Gracias, Diana. Carla dice, en mi abuela y una amiga en especial. Gracias, Carla. Susana dice, en mi madre, en mis amigas y amoras. Teresa dice, en mi madre. Luisa Peña dice, con mi madre, hermanas y amigas.
Jennifer dice mi madre, mi hermana, en otras lesbianas. Sakbe dice mi madre, hermanas, mi sobrina, con muchas mujeres. Y exclamación. Bien. Itzel dice con mis hermanas, mi sobrina. Ah, ya la leí. Kenia, con mi madre, mi abuela, mis amigas, pero también con mujeres de otras épocas. Mujeres que son admirables para mí. Gracias, Kenia. Recuperar nuestra genealogía para nuestro sentido libre de ser mujeres en el presente es crucial. Sobre todo si hoy la existencia lesbiana quiere ser encasillada en una identidad sexual o en una orientación sexual. La existencia lesbiana o mujeres que aman a otras mujeres han sido y seguimos siendo las mujeres que nos negamos vivir bajo el alero del sistema de supremacía masculina y su contrato sexual, condición sine qua non para mantenernos fieles y condescendientes al placer sexual masculino, que es su coito reproductivista. Por ello hay muchos prejuicios que van a estar presentes para profundizar nuestros conflictos con nuestra experiencia sexuada. Y ese no es más que un reflejo del desorden patriarcal en el que vivimos. Pues el riesgo está también en que podemos quedarnos en una definición de lesbianas ancladas solo en el rechazo hacia la sexualidad de y con los hombres. Por eso es muy importante, y creo que seguir la idea de Carla Lonzi, es que una mujer que se reconoce a sí misma la fuente de placer, mujer clitórica, sabe que ahí está la libertad, lesbiana o no. El placer clitórico es femenino, por tanto nos pertenece. Sin duda, la mujer que ama y desea sexualmente a otra mujer y se afirma en su existencia lesbiana, rompe radicalmente con el esquema o estructura básica de la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. No obstante, para llevar a cabo una sexualidad femenina libre, dice Andrea Franulich, la mujer lesbiana necesita tener mayor conciencia de su diferencia sexual. De no ser así, puede dejarse sucumbir por el desorden patriarcal. Parafraseando a Andrea, traer o dejar entrar la presencia fantasmagórica del falo en las relaciones de amor entre mujeres. Así la relación de cada sexo y entre los sexos, la relación de cada mujer consigo y con el otro, que es hombre, si es que tiene una relación sexual y afectiva con ellos, tendrá que revisarlo, mirarse a sí misma. Lonzi dijo que una mujer no debe pagar tan alto precio para estar con ese hombre. Ella lo vivió en carne propia. Y hoy, gracias al pensamiento de la diferencia sexual, podemos nombrarla como independencia simbólica, libertad femenina o sentido libre de ser mujeres. Hoy en mi presente como mujer lesbiana de 40 años, sin dudarlo me leo en la historia de las mujeres, que es la historia, como dice María Milagros Rivera Garretas, de quien he aprendido a nombrar el mundo en femenino y en lengua materna, leyéndola y también oyéndola. Todo su trabajo sobre historia y libertad femenina, también a muchas otras. Y no es una historia en paralelo, tampoco compensatoria como el desorden patriarcal quiere hacerlo con estas mujeres excepcionales. En estas relaciones, en este continuum genealógico, puedo reconocerme desde mi diferencia sexual, en mi genealogía materna, con mi bisabuela Dorila, con mi abuela Zoila, con mi madre Cecilia, con mi tía Ana y Zoila, con mi hermana Araceli y Connie, con mi prima Daniela, un hilar genealógico femenino. En escritoras, artistas, músicas, en mi profesora Sonia, en mis amigas, en mi amora Andrea, que conforman parte de este continuum lesbiano, para reconocernos en la experiencia singular de cada una y poder identificarnos
con las mujeres. Tener conciencia de nuestra propia genealogía facilita el entendimiento de la política de las mujeres, resimbolizando lo que hemos conocido como cultura y sociedad para darle sentido a nuestra existencia como mujeres en el mundo. El sentido libre de una mujer no se puede cuantificar o medir con la vara de la libertad o emancipación masculina, que no ha sido otra cosa que sostenerse en la negación de nuestra diferencia sexual, reduciéndola a una diferencia política. Soy una mujer que ha tomado conciencia de su diferencia sexual femenina y me niego a pasar la vida vertiendo mis energías creativas en una acción política que se disputa con y por el poder. He aprendido a sentir y a conectarme con mis verdaderos deseos, encontrando dicha y felicidad en las relaciones con otras mujeres. Quiero volver a Irigaray para comentar algunas ideas prácticas para dar presencia simbólica y también material a las genealogías femeninas. Ella nos dice cómo salir del engranaje del orden patriarcal falocrático, cómo dar a las hijas la posibilidad de un espíritu y un alma. Eso puede realizarse gracias a la existencia de relaciones concretas, simbólicas, entre madres e hijas. Esto ella ya lo está escribiendo en los años 80. Ella dice, coloquemos hermosas imágenes no publicitarias de la pareja madre-hija en todas las casas, también en los lugares públicos. Tengamos representaciones propias de madres e hijas, abuelas, con nuestras fotografías, con retratos, autorretratos, de modo que las hijas posean una figuración valoradora de su genealogía, condición indispensable para constituir la identificación entre las mujeres. La madre mujer que se dirija a su hija mujer y le hable de ella misma e invite a su hija a hacerlo, que evoque a su genealogía, en especial que la madre le hable de su propia relación con su madre, que le hable a su hija de las mujeres que tienen una dimensión pública también en la actualidad y de aquellas que la tuvieron en la historia o en la mitología, y que pida a su hija que le hable de sus amigas, que use el plural femenino con las hijas, que en los intercambios verbales cree frases en los que el yo mujer hable al tú mujer, especialmente de ella misma o de una tercera mujer. Es decir, que la diferencia sexual femenina se haga cuerpo y lenguaje. Utilizar formas gramaticales del femenino que habla de cosas que les sean propias, que las representen. Hoy las hijas, nosotras que somos más conscientes de aquello, podemos también trabajar esto con nuestras propias madres y educarnos entre nosotras. Yo así he podido ir reconstruyendo mi propia genealogía, como ya dije, reconociendo a mi abuela Zoila, a mi madre Cecilia, que fue la mujer que me dio la vida y la palabra. Creo que acá hay un primer desafío de tomar conciencia de ello para la práctica política, que es estar en relación, que implica la no separación de tus experiencias primarias con tu madre, tu abuela, tus amigas, con esas mujeres de carne y hueso que han significado para ti cuestiones importantes y también cuestiones dolorosas. Descubrir un orden simbólico de la madre, a mí, y sé que a muchas también le ha cambiado la vida, porque los valores masculinos y su discurso de la miseria ya no me hieren, ya no nos hieren, porque no les damos crédito en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras camas. Muchas también sacaron al patriarca de sus camas. En tomar conciencia lo he vivido con el dolor que ha sido reconocer mi necesidad de amor y de ser amada por mi madre. Y es a la vez un gesto de sanación, porque saber a la madre es saber amarse a sí misma. Y en muchas ocasiones descubrimos que no éramos capaces de vernos, porque tampoco estábamos viendo y reconociendo a nuestra primera relación de la vida con una mujer, el cuerpo a cuerpo con la madre. De ahí, dirán las pensadoras de la diferencia, la envidia, ese mal sagrado y sus furias. Para ir cerrando y dejar un espacio para la conversación, para los comentarios, quiero hablar de una política de la relación y de la autenticidad de los vínculos, con la disparidad,
pues el reconocimiento se expresa en la palabra, no solo en los grupos, sino con las mujeres concretas que conforman esos espacios, con las relaciones duales, las relaciones de afidamento. El reconocimiento debe ser verbal, pero también acompañado de prácticas que sean reconocibles. Uno de los conceptos para mí más valiosos ha sido el de autoridad, de augere, de hacer crecer, de aumentar, poner en movimiento una cualidad. Cuando la autoridad no está presente o circulando, significa que no hay reconocimiento, autenticidad en las relaciones entre mujeres. Por ende, la mediación se trunca y se transforma en algo negativo, en competencia, en sentimientos de inferioridad, superioridad, desencadenando muchas veces experiencias destructivas y dolorosas. De esto ha tratado la revista número 58 de Duoda, y nos da varias miradas para reconocernos envidiosas y envidiadas. Este ir creciendo de Augere ha sido posible por el hecho de identificarme con las mujeres, de estar en relación y aprender a reconocer a mi madre, a mi relación dual y de amor lesbiano con Andrea Franulich, en disparidad, con mis semejantas de feministas lúcidas, en especial con Anita Quintana, también con las relaciones políticas que he ido entablando con Doménica Mara, con Monse, en quien he encontrado autoridad y he recibido autoridad. Y estamos por el gusto de estar en relación. Por eso la autenticidad y con ella el reconocimiento de darle valor a las mujeres con las que tienes relación. La autenticidad nunca puede ser repetir las verdades aprendidas desde la cultura. La autenticidad tiene que ver con la búsqueda de sí en relación y con mediaciones femeninas. Para llegar hasta acá he necesitado hacer un gesto hacia mí de honestidad y de autenticidad, de sabernos cuándo y cómo hemos estado llevando a cabo nuestras mediaciones. Si estamos en la dialéctica de lucha, en la envidia, a quién he envidiado, por qué la he envidiado y qué implica la negación de la disparidad. Me he alejado de un análisis basado en el poder o en las jerarquías, sobre todo entre las mujeres, que sí lo viví, pues no nos ha conducido y no nos va a conducir a salidas positivas. Para mí ha resultado vital hacer circular con mis semejantas y con las mujeres en las que te logras fiar, que das y recibes autoridad. De este modo vamos desaprendiendo las concepciones de intercambio masculinos o del régimen del uno, que como ya sabemos son competitivas porque están mediadas por el poder, por el saber y por las falsas dicotomías del pensamiento androcéntrico que nos generan desorden y, como decía Carla Lonzi, inadecuación. Me he dejado guiar también por las palabras que me han dado sentido de las autoras a que les doy autoridad, porque me autorizan, porque se logran sentir, como dice María Milagros Rivera Garretas, porque te transforman. Es el trabajo de las palabras, porque ellas siguen haciendo su trabajo en ti y van circulando para dar cabida a otra forma de relación e intercambios. Encontrar nuestro sentido libre de ser mujeres, reconocernos justamente en esta diferencia, nuestra verdadera fuente de significados, dejando de lado el juicio que los hombres y sus codificaciones han hecho de nuestras vidas. Ya lo hizo Christine de Pizan en el siglo XIV. Dice que no nos fiemos del juicio ajeno, fiémonos también en ella. Dejemos de lado esas codificaciones y entreguémonos a la relación en disparidad con nuestras amigas semejantes políticas y amoras. ¿Por qué? Porque dentro del feminismo muchas veces la tendencia es a la horizontalidad en la práctica política, la uniformidad, la igualdad, prohibiendo, juzgando la disparidad. Esta dinámica también se puede reproducir en las relaciones de amor lesbiano, tendencia a la fusión, sin dejar a la vista la disparidad. La autoridad femenina se va construyendo de relaciones significativas en la medida que una mujer usa una mediación femenina para relacionarse con el mundo, creando sociedad y autoridad femeninas. Hay autoridad femenina cada vez que una mujer recurre a otra para realizar su deseo. En consecuencia, en cambio, la autoridad femenina, dice Lía Chigarini, retrocede cuando una mujer deja de referirse a la otra
o incluso permite que los hombres descalabren y desgarren estas relaciones. La disparidad trata de la diferencia cualitativa entre las mujeres, el más de una y de otra, no de un más y un menos, como dice la codificación patriarcal, sino el más de una y de otra, de otras. La práctica de la disparidad se requiere para la realización del deseo femenino, de ese deseo femenino libre, y con el reconocimiento del más que tiene la otra mujer y que yo no tengo, pero necesito para sacar afuera mi deseo y que vea la luz, debo reconocerlo, reconocerla. Así podemos cancelar las relaciones instrumentales que no son recíprocas, no son de reciprocidad. Tenemos que hacer circular autoridad con reconocimiento público y no solo en la intimidad de la relación. Por ello, para mí, hablar de genealogías, de continuum lesbiano, es precisamente estar en relaciones sin fin con otras mujeres, por el gusto de estar en relación, autorizándonos mutuamente, reconociéndome en una genealogía materna y femenina, con mi madre, con mi abuela, con mis hermanas, con mis amigas, con las autoras que nos autorizan, con mi Amora, con quien todas compartimos el hecho concreto y grandioso de ser nacidas de mujer, con nuestra diferencia sexual femenina, con su capacidad creadora y de ser clitóricas libres. Eso, muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido, son muchas ideas, pero para dejar el tiempo para conversar. Muchas gracias, Yeka. Pues yo creo que podemos dar paso a las preguntas, los comentarios. ¿Hay algún comentario? Diana, me parece. Diana. ¿No? ¿Alguien más, chicas? Sí, pero en un momentito estoy elaborando. Domenica. Sí, bueno. Hola, Yeka. Y me sentí, bueno, muy contenta de tu mención en tu presentación. También quiero rescatar mucho lo que tú acabas de decir al final, de que genealogía es también estar en relación, no solamente son esas mujeres que nos anteceden, que leemos o que fueron nuestra abuela o nuestra madre, sino las mujeres del presente con las que establecemos relaciones significativas. Y bueno, yo reconozco esa relación contigo, con Andrea, con Diana también, Marita, Monse, y acá en Chillán, en lo más cercano geográficamente, bueno, Katy, y este año Marisol, que fue muy importante, fue muy bonito encontrarla. Y además de eso, bueno, te quería comentar que esta cuestión de deslegitimar nuestra existencia como mujeres si no estamos en relación con un hombre, que es tan propio de la concepción heterosexual del mundo, se cuela fantásticamente en el feminismo, en mucho feminismo de corte ideológico, y pensaba cuando tú hablabas de la castidad, la virginidad también que mencionó Ana en los comentarios, como elementos que en realidad no han sido opresores necesariamente para las mujeres, pero los discursos del feminismo hegemónico, ideológico, están fuertemente estigmatizadas, ¿no es cierto?, como formas de reprimirse, formas de represión.
y han sido atacadas a través sobre todo de la idea de la liberación sexual, que sabemos que fue muy importante para desarmar en gran parte los análisis que estaba planteando el feminismo radical en los años 80 en la cultura gringa. Y además me quería, bueno, detener un poco en el asunto de las solteronas, porque, bueno, aparte de todo lo que tú dijiste, los análisis feministas sobre lo que significa la soltería para una mujer, lo que puede significar y lo que ha significado históricamente, pensaba en toda la tradición de la que conocemos como cultura popular, ¿no? Que de pronto se nos quiere adherir a nosotras las mujeres como algo que tenemos que defender, porque se supone que tendríamos que identificarnos con todo lo que se identifique con la opresión, ¿no? Y me acuerdo de que alguna vez leí o escuché decir a la Margarita Pisano que ella despreciaba con mucha fuerza todo lo que se conocía como cultura popular, precisamente por su misoginia irredenta, esa misoginia que incluso se deleita en ser misógina porque se supone que viene de sectores populares de hombres a los que por estar en una situación de opresión nosotras tendríamos que apoyar o con los cuales tendríamos que identificarnos. Y bueno, pienso en todo eso de que te va a dejar el tren, que se suele decir, y en toda la tradición cultural, en las canciones populares que resaltan como el gran fracaso de la vida de una mujer el no estar con un tipo, ¿ya? Y también me acordaba del último incidente que tuvimos del show business del feminismo respecto a la muerte de este señor innombrable, ¿no? Futbolista, que volvió a reanimar estas discusiones en torno a que si una mujer se mantiene como mujer, identificándose con las mujeres y no con la cultura de los hombres, sea esta popular o no, pues bueno, es una privilegiada, una blanca y también una insensible que no empatiza con los pobres tipos. Em, Así que creo que por ahí hay una guía importante para nosotras, que mantenernos en la diferencia sexual siempre, sabiendo que somos mujeres. Entre nosotras hay diferencias, por supuesto, pero cuando hablamos de los tipos y de las atrocidades que son capaces de hacer y los despliegues de miseria que son capaces de tener, y desde el feminismo o desde ciertos sectores de mujeres nos vienen a pedir que nos identifiquemos con ellos, la idea y los planteamientos de la diferencia sexual a mí me mantienen clara y tranquila y me permiten situarme en otro lado, donde no me generan ni simpatía ni empatía, ¿cierto? Sino más bien risa, me da mucha risa y también me generan lejanía estas expresiones de la cultura popular que no es otra cosa que misoginia transformada en tradición. Y bueno, chica, muy bonita tu presentación, me gustó mucho y te agradezco por haber compartido todas esas ideas con nosotras. Yo también quiero hacer un comentario. Me Yo parece también. muy importante. Bueno, tú ya. Tú, Eh, yo eh, después. Me parece muy importante entender cómo afecta esta cancelación de nuestra genealogía, cómo genera un desorden simbólico que obviamente es material. Y parece entonces que las mujeres somos encasilladas en la opresión que ejercen los varones sobre nosotras. Y esto que tú nos dices, ¿no? Ser mujer va más allá de esta dialéctica de opresor y oprimida, pero también observo mucho dentro del paradigma posmoderno esta idea de que todo es agencia, todo es revolucionario, toda decisión está en neutro, está en el vacío y somos más que la opresión. O sea, me encuentro como en esta disyuntiva, como de sí, no solo somos este ejercicio de violencia de los hombres hacia las mujeres, pero también tenemos que encontrar qué ejercicios son parte de nuestra genealogía, de esta potencialidad creativa. Entonces, no sé si me pudieras ayudar a aclarar un poquito esta idea que la he tenido y que después de leer a María Milagros, como que la voy aterrizando un poquito más, ¿no? Eh,
¿Sabes qué? No capté bien la pregunta. ¿Me podrías decir Sí, bien? ¿cómo distinguir? O sea, no, las mujeres no somos solo la opresión, pero también cómo distinguir nuestras elecciones, cuáles elecciones podemos hacer que forman parte de esta genealogía, porque si bien no todo lo es, o sea, elegir la prostitución no es una elección de esta genealogía libre femenina, pero entonces el patriarcado tergiversa todo y entonces ahora constantemente estamos viendo estos discursos dentro del feminismo, ¿no? Lo que pareciera ser un ejercicio de libertad, de creatividad entre mujeres, lo transforman y se va en contra de nosotras, pues. Y va un poco por ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo entender esto, ¿no? ¿Cómo entender que sí es un ejercicio libre, que forma parte de nuestra genealogía, de estar en relación con otras mujeres? Y cómo no caer en esta trampa, pues. Bueno, yo creo que no es simple hacerlo, quizás para algunas mujeres, porque está muy ideologizada o no quiere soltar la ideología, ¿ya? Creo que una de las dificultades más importantes es eso, es como, no es solo que las mujeres tenemos esta colonización, ¿cierto?, física y psíquica, sino que también como la ideología masculina, que tiene que ver con cómo entendemos la política, también es una forma de colonización muy fuerte y que no nos permite, y todo va muy interrelacionado, porque es la política de los hombres, es darle crédito a los hombres y por tanto no te estás viendo a ti. Y, y en ese sentido, bueno, yo creo que es difícil para una mujer cuando no quiere abandonar, ¿cierto? La ideología masculina. Yo creo que es así de simple. Creo que cuando una mujer toma conciencia de sí, quiere vivir libremente, acorde a sus deseos y sus necesidades, se tiene que pensar a sí misma, y eso es algo que toda mujer lo puede reconocer muy fácilmente. Ahora, de ahí dar el paso y hacer el gesto de afirmarte en ti y en otra, yo creo que ahí está la dificultad, porque no creo, ¿sí? Hasta la mujer aparentemente más empoderada, ocupo esa palabra por lo mismo, ¿cierto? Que cree que goza de toda esta libertad y que vive a lo mejor en la convivencia libre y qué sé yo, y se compra eso que tú dices, la trampa, qué sé yo, también sabe, o sea, nunca una mujer no sabe que vive situaciones de inadecuación. Pero creo que alcanzar o dar ese paso puede ser más difícil cuando no quieres tú abandonar eso, ¿sí? No creo que no sepas. Yo creo que la dificultad está en que no te identificas con las mujeres, es decir, no te convencen las mujeres porque estás tremendamente colonizada y la ideología es parte también de esa colonización y crees que por ahí va el cambio y estás le das mucho crédito todavía al patriarcado en tu vida, en tu mente, y por tanto no te lees por fuera de de la libertad o de la emancipación masculina, ¿sí? Eh, bueno, para Carla Lonzi, ella nos plantea, ¿cierto?, esta salida de la autenticidad y ella lo plantea fundamentalmente porque ella tenía una relación heterosexual, todas sabemos, con Pietro Consagra, y ella lo que da cuenta en este diálogo y que es que él no quiere abandonar, ¿cierto?, su lugar, no quiere tener la apertura a lo otro que se necesita para estar en relación. Por eso creo que las mujeres que siguen empeñadas en estar en relaciones con hombres sin tener independencia simbólica,
tienen la tarea muy difícil, porque la apertura a lo otro para los hombres es algo que es inconcebible, ¿sí? Entonces, creo que es muy difícil, y Carla Lonzi lo plantea así, su quiebre con su pareja da cuenta de eso, que él no está dispuesto, él siempre pone sus necesidades como prioridad, él es el artista, él necesita silencio, él necesita armonía, y ella estaba ahí, pero quería estar en relación, no en una situación de subordinación. Y yo creo que, como dice María Milagros, la vaginalidad es voluntaria, ¿cierto? Siguiendo la idea de Carla Lonzi. Lo que es voluntaria es la vaginalidad, es decir, querer seguir siendo colonizada y asumir una sumisión que no te va. Entonces creo que está difícil, pero es o no es. Yo creo que no se puede a medias. Y yo creo que para eso no es necesario, y aquí mi amiga más lesbianista se puede molestar, porque por eso digo, así es, una mujer que toma conciencia de su diferencia sexual puede ser libre, aunque no quiera practicar o que no quiera estar en relación con en relación lesbiana, ¿sí? También una mujer se le hace la pista mucho más difícil. Creo que la ruptura es muy radical cuando tú amas a otra mujer y tus lazos y tus prioridades son siempre las mujeres. Ahora yo conozco, y mis semejantes también de lúcidas, a una mujer que yo le doy mucha autoridad, no es lesbiana, pero ella, su vida y sus relaciones prioritarias son con mujeres, y ella le da autoridad a las mujeres, y si no practicáis el coito, bueno, está también, ¿me explico? Entonces eso es importante, porque también dentro de estas lecturas como muy ideológicas también dentro del lesbianismo, se crea como una especie de fuerza, camisa de fuerza, y que se lee también como una tensión, una cosa de imposición, y ahí vienen todos los prejuicios y las acusaciones de que las lesbianas son violentas y se quieren imponer sobre las heterosexuales, qué sé yo. Yo creo que cada mujer, la búsqueda de cada mujer es consigo misma, ¿sí? Y la libertad te la puedes dar tú misma. Entonces, y radica en eso, en que tú te afirmes a ti como con tu diferencia sexual. Yo creo que ahí está la clave, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, no tengo la respuesta, pero es lo que a mí, cómo me va a mí, como yo también lo entiendo, ¿sí? Eso, Kenia, no sé si alguna otra chiquilla quiere comentar. Diana. Sí. Pues bueno, ay, primero, Yeka, es un placer escucharte, es un placer estar aquí. Muchas gracias a las personas del CETREG que abren este espacio. Fue muy bella tu ponencia, todas tus palabras son muy potentes y, y bueno, escucharte en este espacio, creo que hay muchas mujeres a las que yo admiro, a las que reconozco como autoridad y a las que sus palabras y sus ideas dan dirección a mi vida y a mis propias ideas. Entonces es muy, muy grato para mí estar aquí y poder hablar contigo y con todas y escucharlas también a todas. Bueno, voy hacia que, eh, a ver, ordenar mis ideas. Creo que escucharte a ti y escuchar a Andrea, escuchar a las pensadoras de la diferencia, me ha dotado de un nuevo lenguaje que me permite hablar de mi experiencia, que me permite entender hacia dónde voy con esto que es el feminismo. No entendiendo el feminismo como en el centro del asunto, sino mi vida y mi retorno hacia mí misma como el centro del asunto, que eso sería, creo, la conciencia de mi diferencia sexual. Entre ese nuevo lenguaje, quisiera ahondar, o si es posible que ahondaras, en el reconocer la disparidad con las otras.
yo alguna vez pensé es que las mujeres no podemos pertenecer a estas nuevas ideologías que nos ubican como una diversidad, porque las mujeres no somos diversidad, las mujeres somos todas diversas, eh, somos muy variadas, venimos de muchos lugares diferentes y sin embargo somos semejantes y somos capaces de reconocernos en las otras. Esto a veces me parecía que tenía relación o que tenía que ver con la horizontalidad o con tratarnos de organizar desde una horizontalidad donde nos reconocemos más bien iguales y no semejantes. Entonces, ahora que te escucho hablar del reconocimiento de la disparidad y de qué implica no reconocerla, siento que has abierto un foco de hacia dónde pensar. Me gustó mucho esto que dijiste de que la disparidad se requiere o para la realización del deseo del femenino libre. ¿Cómo, me puedo hacer una idea de cómo es esto, pero vaya, ¿cómo vives tú esto? ¿Cómo lo encarnas y cómo es que esta disparidad, imagino, da una forma de relación, una forma de convivencia y a la vez crea afidamento y crea autoridad? Que si podrías ahondar un poco en ello. Ya, gracias a ti también, Diana. Bueno, yo creo que esto es la base de la política de las mujeres, que es la política de la relación, de la cual yo también he aprendido y sigo aprendiendo. O sea, esto no es el pensamiento del pensamiento, como dice María Milagros, sino que es un pensamiento hecho palabra, hecho práctica, sentir también, y va a estar en relación, ¿ya? Y por tanto, como en el centro están las relaciones y las relaciones entre mujeres son fundamentales, ¿sí? Eh, pero para eso necesitamos reconocernos no solo distintas, de distintos territorios, o que somos distintas, qué sé yo, en edad, qué sé yo, tenemos, todo eso puede ser parte también de la disparidad, ¿sí? Lo que nos hace iguales, o sea, nuestra semejanza nuestra semejanza es la diferencia sexual, ¿sí? Somos mujeres nacidas de mujer. Bueno, los hombres también son nacidos de mujer, pero nosotras somos nacidas de mujer y somos mujeres, ¿sí? Y nuestra primera relación dispar es con nuestra madre. Y es una relación también asimétrica. Es decir, nosotras no somos igual a nuestra madre, de ella aprendemos, ella es nuestra maestra, ¿sí? Y con nuestras relaciones de semejanza, que yo creo que, bueno, van muy de la mano, porque si yo no reconozco autoridad a mi madre, difícilmente también voy a reconocer valor en otras mujeres, porque ahí está anclado también esta dificultad de reconocer a la otra en su más. Por eso que también se vive a veces como un conflicto interno, esta envidia, ¿cierto?, que experimentamos las mujeres porque la hemos sentido. En principio, cuando tú me preguntas, ¿quieres que yo te hable a partir de mí? Bueno, eso también va de la práctica de hablar a partir de sí, desde la política de las mujeres y la política de la relación. Una se tiene que reconocer que ha envidiado para también saber de qué ha visto en otra un más. Es decir, esa diferencia cualitativa que yo veo en la otra, pero que si no la sé reconocer, se transforma en un sentimiento que puede ser destructivo para mí, que lo vivo como una envidia, como la envidia es un sentimiento terrible, porque se vive en silencio, cuando es una envidia profunda, y siempre es una envidia hacia una otra semejante, cercana, que tiene también valor para mí. Y si yo no reconozco ese más
Es decir, reconocer, dar autoridad es reconocer ese más, esa diferencia cualitativa que tiene otra y que yo la quiero para mí, ¿sí? Pero para yo quererla para mí no la puedo destruir, sino que la salida es que yo reconozca a esa otra mujer y te diga, Diana, ¿sabes qué? A mí me gusta esto de ti, lo reconozco, lo valoro, y si lo reconozco es porque yo lo necesito y lo deseo. Al yo hacer ese gesto, te estoy dando autoridad y puedo sacar a la luz mi propio deseo que requiere de ese más tuyo. Y eso no es algo, ¿cierto?, que no se pueda llevar a cabo, o sea, que no es algo que es inalcanzable, es muy de la práctica cotidiana. Yo puedo reconocer el más de mi estudianta que necesita, que se fía en mí, porque también está basado, son relaciones basadas en la confianza. Si si mi alumna me da autoridad, si mi estudianta me da autoridad para que yo, ¿cierto?, apoye su proceso creativo, bueno, ahí hay una relación en donde ella me está dando autoridad porque reconoce mi más, ¿sí? Lo que pasa es que eso en la academia se establece de manera jerárquica, ¿sí? Ahí está lo que dice Irigaray, el maestro, el discípulo, la verdad, está mediado por ese sentido. Y como las mujeres, nosotras, hemos sido educadas en eso también, y hemos reconocido y hemos aprendido a hablar y a mediarnos entre jerarquías. Pero lo que nos hará libre a las mujeres no es mediarnos a través de relaciones instrumentales, es decir, que yo me acerco a otra o me relaciono con otra, con un grupo, qué sé yo, para obtener algo que yo pueda cuantificar, que me va, no sé, servir para subir en la escala social, sino que yo busco a otra para estar en relación. Y ese estar en relación requiere de estar en confianza, de reconocer en la otra su más, y no es un más algo que es extraordinario. O sea, toda mujer tiene su más. No es algo extraordinario, una cualidad que tú nomás poseas, sino que es la cualidad que tú ves en la otra, en tu semejante. Y no es que tengas que reconocer esa cualidad para sacar el gran proyecto. No, son relaciones de intercambio cotidianas, pueden ser proyectos creativos, puede ser que tú quieras hacer un fanzine y tú dices, oye, esta semejante tiene esta capacidad de trabajar con el Photoshop, no sé, estoy poniendo un ejemplo muy básico, no sé, pero yo estoy viendo ahí una cualidad y con esa creatividad y yo necesito, ¿cierto?, para cumplir ese deseo, saco ese deseo a la luz y lo hago explícito. Le digo a la otra, ¿sabes qué? Yo tengo este deseo de llevar a cabo este proyecto y para eso yo reconozco en ti esa habilidad, esa potencialidad y a mí me encanta tu trabajo y me gustaría si podemos crear juntas algo así. Entonces, en ese sentido, claro, la disparidad se da en distintos ámbitos, en distintos niveles, ¿sí? Y es circular. Y en los grupos, sobre todo en el feminismo muy ideológico, esto de que las mujeres somos todas iguales, la sororidad no nos podemos destacar, si una se destaca, acusada de autoritaria, o la relación jerárquica, si hay una que ve que tú tienes una potencialidad no lo dice y probablemente empieza a sentir envidia y esa envidia la corrompe por dentro y puede tornarse en efectos muy destructivos, ¿cierto? Porque la envidia es destructiva, la envidia está muy ligada a no reconocer esta relación primaria de disparidad con la madre, de autoridad con la madre, ¿sí? La Andrea Franulich escribió su texto sobre la envidia, en donde ella dice que la envidia es enemiga de la disparidad. Entonces, a ver si, no sé, aprovechando que está la Andrea acá también presente, si quisiera comentar sobre eso, ¿sí? Pero la autoridad es muy así, es muy, parece compleja, parece muy complejo todo esto, oye, esto que el afidamento, qué cosa tan rebuscada. Para mí es muy rebuscado hablar de la fenomenología, para mí es rebuscado hablar de todos esos términos muy de la dialéctica y qué sé yo, y la filosofía de la sospecha y todos esos términos tan patriarcales, pero
decir autoridad, que es distinto de autoritarismo. El autoritarismo viene de potestas, no de autoridad de augere, de hacer crecer, ¿sí? Entonces, lo podemos practicar, lo podemos llevar a la práctica de la autoridad, siempre reconociendo, y es muy importante hacerlo explícito para hacerlo circular, sobre todo en los grupos. Tú a veces dices, no, del grupo tanto, lo dice Elías Chigarini, no lo digo yo, en su política del deseo. No, es que yo aprendí tanto de este grupo, por ejemplo, Feministas Lúcidas, ha sido tan importante, pero Feministas Lúcidas es un nombre que le dimos al espacio. Ese espacio está conformado por mujeres que son dispares. Entonces, cuando yo digo le reconozco autoridad a Anita Quintana, que es una semejante de Lúcida, es porque con ella yo he sacado deseos míos a la luz, me he fiado en ella, he sido explícita con ella y ella ha sido explícita conmigo en su reconocimiento, ¿sí? Y eso no quiere decir de que yo con las demás semejantes de feministas lúcidas no tenga un amor, no reconozca su más, no tenga una relación potente, profunda, sino que eso es lo importante, que la autoridad circula. En este momento para mí, yo reconozco en Anita, porque con Anita he entrado en una relación de afidamento y de autoridad, y nos autorizamos mutuamente y estamos llevando a cabo un proyecto creativo juntas, ¿sí? También en conjunto con el resto de las semejantes, pero esa es mi relación que yo reconozco ahí en este momento de afidamento. Asimismo con Andrea Franulich, ¿sí? Yo reconozco en ella esta relación de disparidad. Y también la disparidad tiene que ver en que cada una tiene su más y cada una también su potencialidad. No somos una sola, nos amamos, pero no somos una sola que no permita distinguir la Yeca de la Andrea, ¿sí? La Andrea ha sabido sacar a la luz mi más y yo también saco mucho más de la Andrea. Entonces, esto es así, ¿ya? Es ponerlo en práctica. A veces nos resulta, a veces rebotamos. Bueno, tiene que ver con la práctica, de estar en relación y de reconocer y hacerlo explícito. Eso, no sé, Diana, si te contesté. Sí me contestaste. Muchísimas gracias, chica. Otra pregunta. Sheila, ¿tenías? Ah, sí, Sheila. Sí, muchas gracias. Pues igual, gracias, Yeka. Algo que no me queda claro entonces es qué significa el lesbianismo desde este feminismo de la diferencia, ¿no? Porque, o sea, no sé, o sea, de pronto yo leyendo también a Millet, ¿no? Como lo personal es político, y algo que hemos planteado también colectivamente es que yo creo que el lesbianismo sí es una parte como de es un medio para ser una mujer clitórica, ¿no? Y que creo que tener alguna relación con hombres, aunque no sea el coito, tiene una implicación política. Entonces, desde el feminismo de la diferencia, ¿qué significa la lesbiandad, no? Como un fin, como qué es. Y ya, esa es mi pregunta. Bien, bueno, no, para la perspectiva o el pensamiento de la diferencia no pone su centro en el lesbianismo propiamente tal, así como ismo menos, ¿cierto? Pero la cuestión, el centro está en la diferencia sexual, que es la diferencia de ser hombre y de ser mujeres, y por supuesto para ellas la diferencia femenina es fundamental. Y reconocernos mujeres es fundamental, y también para una mujer que se reconoce en su existencia lesbiana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando se dice mujer clitórica, que es una figura de Carla Lonzi y que la ha seguido desarrollando María Milagros Rivera con la revolución clitórica, no quiere decir que el ser clitóricas es una patente o es una exclusividad de la mujer lesbiana, porque todas las mujeres tenemos clítoris.
La diferencia está en que la mujer que está, ¿cierto?, en relación heterosexual, desplaza su sexualidad femenina libre, clitórica, y somete, ¿cierto?, se somete o se deja colonizar por el coito de heterosexualidad, en donde la vagina es el centro, ¿sí? Olvida su placer clitórico, lo cancela. Ahora, eso no quiere decir de que si tú eres una mujer lesbiana, yo soy una mujer lesbiana, también por mucho tiempo no tenía ni una conciencia, ¿sí?, de mi diferencia sexual, y ahí podemos ver cómo también la existencia lesbiana reproduce muchas prácticas, no necesariamente el coito, bueno, también en términos simbólicos, si estamos usando un dildo, he visto cinturones con dildo, mujeres haciendo el acto reproductivo del coito. Claro, eso tiene que ver mucho con la colonización, ¿cierto? Y la no independencia simbólica de la institución de la heterosexualidad. Es decir, en ese sentido, la diferencia sexual nos da a todas las mujeres un sentido libre de ser mujeres. Que la mujer, yo no voy a entrar en decirle a la mujer que reniega de su ser clitórica, que está en relación con un hombre, a lesbiana, todas esas cosas, no voy a promover una campaña, porque creo que cada mujer tiene que buscar sus pautas de decibilidad, su sentido libre de ser mujer, y si esa mujer quiere seguir anclada al falo, ¿sí? Simbólico y material, con el marido o con la pareja, qué sé yo, bueno, es su elección, insisto, es una elección que la mujer, sabemos que hay una imposición, o sea, por eso yo decía en un inicio, acá con todos estos análisis, todas estas lecturas, ya que las mujeres sigan diciendo de que la heterosexualidad es algo natural, ¿cierto? Que el deseo es natural por los hombres. Bueno, ahí verá cada mujer su colonización y su lealtad al patriarca y al falo, ¿sí? Ahora, esto de la presencia fantasmagórica del falo en las relaciones lesbianas también. Por eso es muy importante tener conciencia de nuestra diferencia sexual, ¿sí? Porque la existencia lesbiana no se basa solo en el acto sexual o ¿cierto?, en la genitalidad. Por ello que el ser clitóricas es una apertura, ¿cierto? Es la descolonización de la vagina y es la posibilidad para cualquier mujer de retornar a sí misma, de tener independencia, no solo sexual, sino que simbólica, ¿sí? Reconociéndose mujer y mujer clitórica, somos todas clitóricas. Hay que retornar a nuestro ser clitóricas, ¿sí? Toda mujer experimentó el orgasmo femenino, el placer clitórico lo experimentamos desde niña. Eso se fue colonizando, cancelando, y hay toda una institucionalidad, un aparataje, ¿cierto?, que va haciendo su trabajo, y bueno, ahí también cómo nosotras vamos acomodándonos. Algunas se acomodan más y lo hacen, y lo viven así, y lo asumen como algo natural, otras no. La misma Adrienne Rich se sale, ¿cierto?, de la heterosexualidad siendo una mujer adulta, la Margarita Pisano también, y tenemos mujeres lesbianas que en la edad adulta, al descubrir esto, toman conciencia de su ser clitóricas y de su existencia lesbiana, y se atreven y dan esta apertura, ¿cierto?, a estar en relación con otras mujeres y a identificarse con las mujeres. Porque podemos estar en relación lesbiana, pero no identificarnos con las mujeres. Y eso también es muy importante dialogarlo, ¿sí? A mí me queda mucho más claro eso, sobre todo cuando he tenido una entrevista con dos mujeres que detransicionaron.
por ejemplo, ¿sí? De cómo ellas hoy transicionaron y saben y se reconocen, ¿cierto? Y están haciendo un trabajo para reconocerse como lesbianas y reconocerse como mujeres. Y eso es fundamental. Entonces, creo que por ahí va Sheila. Gracias. Y bueno, y lo otro que tú dijiste de lo personal es político. Claro, desde el feminismo radical lo personal es político y a mí me ha dado a pensar mucho, sobre todo cuando he leído el trabajo de las palabras y esta política de las mujeres que va de la política de la relación. También es como vemos de que lo personal es político. Claro, es fundamental ver cómo todas las estructuras, la política sexual masculina, todo se ha metido en nuestros espacios personales, esos que se han llamado privados, qué sé yo. Pero aquí también es darle una vuelta a esto y pensar de cómo las mujeres, ¿cierto? Que hacemos una política de las mujeres que ha sido por fuera también de las codificaciones patriarcales, hacemos hoy para llevar lo personal a lo político impactando de otra manera, lo político. Nosotras lo podemos hacer, lo estamos haciendo, ¿sí? Sexuando el conocimiento, no siguiendo, ¿cierto?, en el neutro, sexuando nuestras relaciones, identificándonos con las mujeres, cambiamos la política sexual, es decir, cómo también desde lo personal impactamos lo político y no dejarnos, ¿cierto?, seguir absorbiendo por todo lo que viene desde afuera. Y creo que lo estamos haciendo. Esa es la política de las mujeres. Lo que pasa es que, como dicen la María Milagros, va despacito, la política de las mujeres va despacito, no hace mucho ruido, no es de masa, pero está haciendo cambios muy importantes. Porque una vez que una mujer toma conciencia, ¿sí? No hay vuelta atrás. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario para ir cerrando? Alma. Hola, hola, buenas tardes a todas. Sheika, ya se me perdió en la pantalla, pero bueno, yo solo quiero ser breve, quería saludarte. Gracias por la ponencia, estuvo increíble. Hace algunos meses que pues vengo siguiendo lo que hacen, ¿no? Los podcasts, las leo en redes o sigo lo que hacen y pues la verdad es que sí me ha dado muchísima lucidez. He encontrado muchas cosas, muchas respuestas a preguntas que me hacía desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues gracias, ¿no? Por eso ha sido un placer estar acá y escucharte, digamos que de cerca, y pues ver que hay otras mujeres de la geografía de acá donde yo me encuentro en México, mujeres lesbianas que reconozco, que encuentro, que por ahí he visto en otros lugares, y mujeres que están en Chile, ¿no? Ustedes, Domenica, Andrea, y bueno, es como mucha emoción pues saber que estamos en el mismo espacio, que nos estamos escuchando. Yo creo que me hubiera tardado muchísimo en llegar a ustedes, en ser parte de esto, pero bueno, es placentero realmente estar acá y reconozco autoridad en ustedes, en todo lo que he aprendido de ustedes, feministas lúcidas, de la diferencia sexual radicales. Muchas gracias por ello, de verdad, gracias, y gracias al CETREC por abrir estos espacios para mujeres lesbianas, porque escucharnos y más sobre genealogías y continuum lesbiano, bueno, es realmente un placer histórico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. La Andrea Franulich, no sé si quiere comentar. Para que también saludes. Hola a todas, sí.
no les doy la cara porque bueno, tengo problemas con la conexión, pero al menos la voz. Me gustó mucho lo que dijo Alma, gracias por reconocer el trabajo de feministas lúcidas y de las otras semejantes políticas que están aquí, que también trabajamos todas juntas. No sé, decir algo más. Me ha gustado mucho, Yeka, muchas gracias. Gracias también por el cariño que me expresas. También, bueno, es recíproco. Y me ha gustado mucho tu charla con todas las cosas con tantas cosas que nos contaste, nos dijiste, el recorrido histórico y toda esta articulación. Me he quedado pensando con las preguntas que han hecho las participantes, con lo que preguntó Kenia y las otras chicas. Sí me he quedado pensando en esas preguntas, pero bueno, no es el momento de alargarse. Solo saludarlas y darles muchas gracias por acogerme aquí, a Kenia, y a todas que están aquí. Un gusto verlas, a las amigas también un gusto verlas, sus caritas, y también a las que no están con caritas. Bueno, pues muchas gracias, Yeika. La verdad es que tu presentación, el tiempo que le dedicaste, el empeño con lo que nos mostraste, tus saberes, te lo agradecemos muchísimo. Estamos muy felices, muy contentas, nos llevamos muchas preguntas, muchas reflexiones que tenemos que hacer. Y bueno, a todas las que están aquí con nosotras, muchas gracias por estar. Pues vamos a terminar ya por cuestiones de tiempo, pero les mandamos un grande abrazo en donde estén, hasta Chile, hasta Guatemala, etcétera. Abrazos a todas y pues estamos viéndonos. Muchas gracias a ti, Kenia, por considerarme en participar. He estado muy contenta. También me voy con las preguntas. Después a ver si queda el video, entonces las puedo retomar y siempre da para seguir escribiendo, pensando. Y fue un gusto conocerlas. Yo a ti ya te he ubicado por las redes, a la Sheila también. A Jenny no la conocía, pero ha sido un gusto conocerlas. Y ojalá sigamos en relación. Sigamos en relación. Sí, sigamos en relación. Abrazos a todas, chicas. A Nos todas. vemos. Chao, chiquillas. Que estén muy bien a todas las que asistieron.